Muy buenas tardes. Muchas gracias por su interés en participar en este tema que vamos a estar discutiendo hoy sobre el entendimiento alrededor de las células Muse. Mi nombre es el doctor José Rojas Solano. Yo soy el director médico de RMI y tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Laura Jimeno, que nos contacta desde Argentina. Tenemos en RMI el privilegio de contar con la colaboración de Laura, que es una científica connotada en el tema. Laura, muchísimas gracias por tu participación y por acompañarnos. Y quería, pues, primero pedirte que nos contes un poco de cuál es tu background académico, cuál es tu experiencia en general alrededor de las terapias celulares desde el laboratorio. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy licenciada en biotecnología, tengo un doctorado, un PhD en ciencia y tecnología en la Universidad de Quilmes, acá de Buenos Aires, Argentina, y básicamente mi tesis y todo mi último tiempo de trabajo y de investigación fue referido a células madre tanto de tejido adiposo, de médula ósea, y especialmente de las células que vamos a tocar hoy en esta conversación, las células Muse. Me dediqué mi doctorado a investigar sobre diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, y células madre. Y bueno, ahí tengo todo un background también de neurodegenerativas. Trabajamos mucho en el área de enfermedades neurodegenerativas. Excelente. Laura, tal vez podemos empezar mencionando algunos conceptos básicos sobre terapias celulares o más específicamente sobre células madre. ¿Qué es una célula madre? En realidad, las células madre son células especializadas que principalmente los organismos multicelulares poseen y su principal rol, ¿verdad? A pesar de que ocurre a lo largo de todo el proceso de la vida, recordemos que la primera célula madre es precisamente la que resulta de la unión del óvulo con el espermatozoide, y esa es la célula madre más potente que conocemos, ¿verdad? La célula embrionaria, que es capaz de desarrollar un individuo completo, ¿verdad? Después de unos 9 meses. Pero ahí no acaba la importancia de las células madre en el proceso desde la concepción hasta el desarrollo del embrión, el feto, ¿verdad? Y eventualmente el niño, sino que ya incluso en la edad adulta, ¿verdad? Pues las células madre continúan en nuestro cuerpo teniendo un rol importantísimo, sobre todo en los procesos de reparación, ¿verdad? Y de sustitución de tejidos a lo largo de toda nuestra vida. Las células madre tienen como característica básica que tienen su capacidad de autorreplicarse, ¿verdad? Es decir, pueden generar células madre e hijas con las mismas características. Y la otra característica importantísima, ¿verdad? Es que tienen una capacidad de diferenciarse en células especializadas para diferentes funciones, incluso con diferentes formas. Las células madre pueden convertirse de acuerdo a las necesidades del tejido donde estén ubicadas, pueden transformarse en células que van a tener entonces funciones específicas. Por ejemplo, una célula madre puede o tiene el potencial de convertirse en una célula muscular o tiene el potencial de convertirse en una célula de cartílago, que en forma y en características, incluso visualmente, son totalmente diferentes y tienen claramente funciones muy diferentes, pero provienen del mismo progenitor o de la misma célula madre. Eh, en la genealogía, por decirlo de alguna forma, de las células madre, la primera o las primeras van a ser las células embrionarias que tienen la mayor capacidad o el mayor potencial, ¿verdad?, de diferenciarse en prácticamente cualquier célula que se encuentra en el cuerpo. Pero conforme va ocurriendo el desarrollo embrionario, estas células madre a su vez se van especializando en otro tipo de células madre que a su vez van adoptando características, ¿verdad?, más definidas, y nos encontramos en ese árbol de células madre en el humano con las células mesenquimales, ¿verdad?, que se caracterizan sobre todo por
tener su potencial de diferenciarse en células de tipo estructural. Sabemos que hay algunas zonas grises, ¿verdad? Hay células mesenquimales que tienen potencial de transformarse en otras células totalmente de otra rama de ese árbol, pero bueno, no vamos a entrar quizá tanto en detalle con eso, pero sí quería hacer como una breve introducción en sí de los conceptos más generales de las células madre. Tal vez, Laura, sí empecemos ahora un poquito la discusión y las preguntas, empezando tratando de, si nos puedes describir qué son las células Muse, cómo fue su descubrimiento y de qué tejidos se pueden obtener en el cuerpo humano. Bueno, las células Muse deriva del nombre Multilineage Differentiation Stress Enduring, que básicamente son células pluripotentes. ¿Qué significa esto? Vos antes mencionaste a las células embrionarias. Las células embrionarias tienen la capacidad de diferenciarse a casi cualquier célula del cuerpo. Bueno, estas células tienen esa propiedad, pero con una gran diferencia, que es que no forman ningún tipo de tumor ni tumorogénesis. Y otra de las cuestiones que tienen es que son muy resistentes, o sea, su obtención básicamente es bajo un estrés. Y una de sus características principales es que resisten a estrés, mucho estrés. Entonces, en su momento, por el 2010, 2011, se descubren estas células básicamente por un error. Un cultivo celular de células mesenquimales se deja y hay dos formas de descubrir estas células. Se descubrieron, por un lado, con el olvido de unas células mesenquimales que estaban en cultivo con un producto que se utiliza para levantar estas células y poder duplicarlas en todo lo que sería en cultivo, en nuestra manipulación dentro de un laboratorio. Se las olvidan y al cabo de cierto tiempo encuentran que había algunas células que habían sobrevivido. Ese reactivo que se utiliza es muy tóxico para las células y sin embargo hubo células que sobrevivieron. Y por otro lado, hay otra forma de obtener células que es de tejido adiposo y pasó exactamente lo mismo. Se olvidaron el tejido adiposo porque lo llamó el jefe que tenía que ir a una reunión rápidamente y dijeron, bueno, ahora vengo, lo dejo acá y cuando vuelvo sigo, y nunca más se acordó, no sé qué pasó, y también aparecieron células y donde empezaron a caracterizar desde las dos formas diferentes de obtención de estas células, se dieron cuenta que eran células súper resistentes al estrés, que tenían más capacidad que algunas otras células madre, y a partir de ahí se descubren estas células. Entonces, una de las propiedades principales de estas células es que al haber sido obtenidas a partir de estrés, ¿sí? Estas células cuando ingresan al cuerpo, que nosotros generamos terapias para utilizar estas células, donde hay un proceso inflamatorio, donde hay un proceso totalmente estresado en el cuerpo que no es normal, que nos está pasando, estas células resisten ese estrés, entonces tienen una manera más eficiente tal vez de actuar y de hacer su trabajo. Podemos decir que las células Muse pertenecen o se clasifican dentro de las células mesenquimales. Sí, porque tienen características de mesenquimales, pero también podrían pertenecer, o sea, son parte de las mesenquimales porque tienen todos esos marcadores que nosotros identificamos como para caracterizar, y el control de calidad de estas células son positivos en esos marcadores, pero también expresan ciertos marcadores característicos de células embrionarias. Sería entre una embrionaria y una mesenquimal en el estado, cuando uno va viendo que se va haciendo el desarrollo embrionario, como explicaste vos, que va llevando hacia una célula casi diferenciada, como es una mesenquimal, estarían en el medio. Entonces, no tienen propiedades que por ahí no son convenientes de formar tumores, como sería una célula embrionaria, en un estado que no es el que tiene que estar en el desarrollo, pero tampoco está totalmente diferenciada, que solamente van a dar por ahí características más estructurales, como también mencionaste, pero tienen características de las dos, serían como en el medio, como una potencia intermedia. Mucha gente dice que no son pluripotentes 100%, porque no forman teratoma, que es una característica de una célula pluripotente. Entonces las llaman pluripotent likes. Entendido. Y en el adulto, digamos, o incluso en un recién nacido, ¿de qué órganos es posible aislar estas células Muse? Estas células se pueden obtener del cordón umbilical, como las mesenquimales, se pueden obtener de médula ósea, de tejido adiposo, de sangre periférica. Se ha descubierto que también se obtienen en muy poca proporción. En todo nuestro cuerpo, como existen las mesenquimales, también existen las Muse,
en una porción mucho más chiquita. Siempre están presentes en todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros las obtenemos? Generamos un estrés donde obtenemos más cantidad de estas células. Ya hemos hablado entonces de algunas de las características o de las habilidades biológicas que tienen estas células y que las convierten realmente en células muy interesantes y con un gran potencial terapéutico en humanos. Mencionaste muy bien que son células que resisten ambientes adversos, ¿verdad? Que normalmente otro tipo de células probablemente morirían. Mencionaste también la capacidad que tienen de diferenciarse o de transformarse en un rango bastante grande, ¿verdad? De células especializadas, como cuáles tipos de células ya definidas o especializadas tienen capacidad de transformarse en las células MUS. Hay varios estudios que han definido que estas células se transforman a células neuronales o inducción hacia células neuronales, a células del corazón, también del hígado, también hay algunos reportes. La verdad que hay bastantes reportes, varios en animales y hay bastantes estudios en humanos que han reportado sobre todo el uso de estas células como algo seguro, que eso es una de las cosas más importantes, y hay varios estudios que ya revelaron como eficiencia en stroke cerebral, en infarto cardíaco, como que hay muy buenos resultados y en nuestro caso, en mi caso, estuvimos en un estudio clínico en Parkinson que realizamos en Costa Rica y tuvimos muy buenos resultados tanto en la seguridad de uso de estas células de forma endovenosa como como en funcionamiento en la parte motriz y en el mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Muy bien. Entonces, ya mencionamos que son células resistentes a ambientes adversos, son células que tienen una gran capacidad de diferenciación. Em, Ahora tal vez podemos hablar un poco sobre su capacidad de generar efectos antiinflamatorios y reparativos mediante la producción en su entorno, ¿verdad? Una vez que están instalados en el tejido, de un gran set de proteínas, factores de crecimiento, sustancias que son moduladoras de ese ambiente. ¿Podrías hablarnos un poco de esa capacidad antiinflamatoria y regenerativa? Sí, claro. Una de las características también que no mencionamos es la capacidad que tienen, al ser también tan resistentes al estrés, tienen la capacidad con una cuestión, un mecanismo, de migrar a las zonas donde está la inflamación o la llamada de emergencia de que el tejido no se encuentra bien. Esa capacidad se llama homing y tienen la capacidad de migrar hacia ahí. Una vez que llegan a la zona donde haya un tejido dañado, las células por factores, por estas proteínas, por diferentes factores como estábamos hablando, que liberan, apagan como esa llamada de emergencia de inflamación y de esa forma generan que el ambiente vuelva a un estado un poquito mejor. Y de esa forma tienen la capacidad de reparar el tejido liberando factores también o regenerando, transformándose, diferenciándose a las células que estaban dañadas, por ejemplo. Factores diversos, existen un montón, pero no vamos a entrar en detalles, pero muchos son de bajar inflamación, antiinflamatorios, algunos que están dentro del mecanismo de vascularización, entonces ayudan a regenerar cuando hay un tejido que está dañado y diferentes. Ok, alrededor de este mecanismo de lo que mencionas como el homing y también engraftment, ¿verdad? Que es ya la instalación, por decirlo así, dentro de ese tejido, pues claramente para aplicaciones inyectadas, por ejemplo, lo que podemos entender más fácil, por ejemplo, dentro de una articulación o dentro de tejido muscular para reparar alguna lesión muscular, algún ligamento dañado, alguna condición, por ejemplo, articular, pues ahí básicamente estamos insertando, ¿verdad? O instalando las células dentro de ese tejido para que ejerzan su acción biológica. Pero pareciera entonces sensato creer que este mecanismo de atracción hacia las zonas inflamadas pues tiene un rol más relevante en la aplicación intravenosa o aplicación que llamamos sistémica, es decir, donde esperaríamos que las células se distribuyan alrededor o en la mayor cantidad posible de los tejidos y del cuerpo. Sin embargo, pues en terapias celulares se menciona mucho la limitación para muchas de las células disponibles,
precisamente en que por su tamaño tienden a verse en una gran proporción atrapadas en los capilares pulmonares, que son muy, muy pequeños, ¿verdad? Y esto limita, por decirlo de alguna forma, la llegada de una mayor cantidad de células a la circulación ya que llamamos arterial o sistémica para distribuirse de ahí hacia todos los órganos. Eh, ¿Qué diferencia podrías mencionar o qué, en relación a las células Muse, qué pasa con este mecanismo de atrapamiento pulmonar? Una de las grandes características de células es el tamaño. Tienen tamaño muy chiquitos, son tamaños entre 7 a 10 micras, que eso es un tamaño que pasa ese tipo de poro de tanto en la parte pulmonar como en la parte de la barrera encefálica. Entonces se ha visto que con una inyección intravenosa migran las células, por ejemplo, al cerebro y entran en la zona del cerebro que tienen que entrar o a cualquier otra parte del cuerpo y no quedan retenidas. Y una característica también razonable con esto es que se utiliza muy poca cantidad de células, porque como todas realmente pasan la barrera pulmonar, o sea, se necesitan muy poca cantidad de células, por lo tanto es más eficiente en el sentido de que no van a quedar retenidas en un lugar que puede llegar a funcionar para ciertas patologías, pero para otras está buenísimo que migren y puedan ir a donde tengan que ir. Tienen casi el tamaño entonces de similar a un glóbulo rojo o a un eritrocito, que claramente pues son células que sí, por su tamaño y características logran pasar ese filtro en el pulmón de capilares tan pequeños, ¿verdad? Laura, Perfecto. ahora conversemos un poco alrededor de el proceso de obtención a partir de tejido adiposo. Eh, Contándonos un poquito, quizá de una forma eh, pues general, en qué consiste ese proceso y sobre todo enfocarnos un poco en cuáles son los controles de calidad dentro de ese proceso de laboratorio, desde la selección del donador, porque estamos hablando que pues esto son en su mayoría terapias halogénicas, ¿verdad? Que se utiliza células provenientes de un donador seleccionado. Entonces, háblanos un poco cuáles son las características de esos donadores, cuáles son los controles de calidad a nivel de la producción como tal de laboratorio de las células Muse. Bueno, básicamente nosotros los donantes que aceptamos, que están dentro del criterio de inclusión, tienen un rango de edad joven, de 18 a 50 años. También es muy importante su índice de masa corporal, que tiene que ser un índice bajo de obesidad, dado para evitar cualquier tipo de inflamación que pueda haber en una persona que tenga un sobrepeso. Y obviamente, súper importante, les hacemos todos los parámetros de enfermedades infecciosas. Esos son los tres fundamentales a la hora de un donante nuestro, ¿sí? Bueno, y otra cuestión es que tampoco esa persona tiene que tener una lipo previa porque evidentemente estas células son progenitoras y si hay una lipo previa en la muestra no se obtienen células Muse específicamente, se obtiene una cantidad mínima, entonces no nos sirve tampoco porque es como mucho procedimiento para básicamente no obtener células. Eso por un lado, lo que sería el donante. Una vez que nosotros vamos al procedimiento, nos llega la liposucción, obviamente que en la toma de la muestra tiene que ser un espacio totalmente estéril, en un recipiente estéril y bajo todo un control. Recibimos la muestra y trabajamos en un laboratorio donde la manipulación de la liposucción de la grasa es mínima porque lleva muy poco procedimiento. Es un procedimiento de lavado, hacemos una digestión de este tejido y se obtienen las células después de un estrés que es más o menos 12 horas. O sea que nosotros obtenemos la muestra y en menos de 24 horas tenemos las células listas para, nosotros lo que hacemos es las congelamos, las criopreservamos y a partir de ahí hacemos todos los análisis de control de calidad, de caracterización de esas células, que básicamente le hacemos los marcadores de pluripotencialidad, marcadores de células mesenquimales, por molecular hacemos oncogenes para que no haya expresión, les hacemos un cariotipo por si hay algún tipo de manipulación o mutación dentro de la manipulación de estas células y controles microbiológicos y de esterilidad. Sí, muy importante eso también. Pues hay desde el
desde el inicio de que se selecciona el donante, ¿verdad? Pues hay también análisis de laboratorio que se le realizan a ese donante para asegurar de que no hay ninguna enfermedad infectocontagiosa o etcétera que pueda poner en riesgo. Y de igual forma, lo que entiendo también en el producto, ¿verdad? Se garantiza esterilidad mediante análisis de cultivos, detección de micoplasma y otras potenciales contaminaciones que claramente pues se certifica de que están libres de esos problemas, ¿verdad? Luego, Laura, bueno, ya volviendo un poco, sí, saliéndonos un poco laboratorio y ya pasándonos un poco más a la parte clínica. Sí, si revisamos la literatura médica, ya al día de hoy hay bastantes, creo que muchos estudios en humanos, ¿verdad? Con el uso de células Muse. Y pues todos han demostrado no solamente confirmando la seguridad en su aplicación en humanos, ¿verdad? Sino también dando tendencias y mostrando pues un gran potencial de eficacia en muchas condiciones y patologías de los humanos. Sin embargo, ¿cuál crees vos que es en general el futuro de las células Muse en la terapéutica en humanos? Bueno, yo creo que estas células vinieron y aparecieron dentro de esta nueva etapa para las enfermedades que hasta ahora no teníamos resultados como de continuidad, tal vez, de una enfermedad. Por ahí uno utiliza otro tipo de célula madre y tiene una mejoría, hay un mejoramiento en la salud de esa persona o en la calidad de vida, pero siempre faltaba como un poquito más o había que asociarlo con varias cosas más. Igual creo que las terapias de células siempre tienen que estar acompañadas de varias cosas más. No solamente una célula va a ser mágica para curar cualquier tipo de patología o tratar de mejorar las patologías, porque tal vez no es que se cure, pero sí se mejora la calidad de vida o el estado de la persona, que puede llegar a mejorar una etapa para otra. Entonces, estas células han mostrado hasta ahora que en patologías o en enfermedades más complejas, como enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, como stroke, como cosas más precisas, y que hoy en día no existe prácticamente nada para mejorar un poco, sino sobrellevar la enfermedad, han demostrado mejorías y mejoramiento en calidad de vida, que creo que es algo muy importante para cualquier tipo de patología. Si uno empieza a sentirse mejor y empieza a tener una mejoría, también el cuerpo se predispone a estar mucho mejor. Entonces, creo que estas células llegaron para mejorar un poco algunas terapias que hoy en día existen y complementarse, para darle una segunda oportunidad a la parte que es la medicina regenerativa para enfermedades complejas, y también hemos tenido algunas evidencias en patologías más traumatológicas de nivel de regenerar más rápido un tejido o alguna lesión asociado a los otros tipos de terapias celulares. O sea, la utilización de las dos tipos de células en conjunto hemos visto que tiene muy buena, como claramente es como que hay una sinergia entre sí, como que una va a hacer una función y la otra va a terminar de mejorar esa patología o esa lesión. Entonces yo creo que es como un poquito más de lo que venía para ciertas cosas que hoy en día no existían, pero es más cosas más complejas, porque tienen esa capacidad de transformarse a una célula nueva, diferenciada. Y está demostrado que realmente pueden cubrir, si hay una lesión a nivel neuronal, podés empezar a pensar que puede llegar a haber una regeneración neuronal, y no solo por estímulos, sino que esa misma célula se transforma en. Y eso es como sumamente importante porque hasta ahora no se ha visto realmente que eso suceda. Hay mucho todavía, creo, por descubrir, creo, con todas estas células, pero lo más importante es que son células que son seguras, entonces se pueden utilizar. Y pues en enfermedades complejas y bueno, dentro de esto incluso mencionar el mismo proceso o la biología del envejecimiento es algo sumamente complejo, ¿verdad? Y pues Ujú. creo que mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Que ninguna intervención por sí sola va a actuar de forma mágica, ¿verdad? Pero sí creo que las células, y dentro de esto las terapias celulares y las células Muse, pues tienen el potencial de convertirse en una pieza fundamental de esas intervenciones. Pero sí es muy importante recalcar que siempre debajo de esas intervenciones tiene que haber una net de soporte eh, precisamente enfocada en estilos de vida saludables, sobre todo, ¿verdad? Donde sabemos que esas son las intervenciones que tienden a generar mayor impacto y a potenciar
probablemente más el efecto terapéutico de las terapias celulares. Y Laura, Sí. ¿en qué área clínica o en qué áreas clínicas en específico pensás que las células Muse podrían en un futuro cercano convertirse quizá en un gol estándar o en intervenciones de primera línea, quizá dentro de todas las áreas de las enfermedades en humanos? Y yo siento que es muy amplio porque en las áreas que se ha estudiado hay buenos resultados. En la parte neura hay muy buenos resultados, en la parte cardíaca hay muy buenos resultados, en la parte renal hay muy buenos resultados y también en la parte deportista, o sea, los resultados que hay en lesiones de deportistas o no deportistas, obviamente, pero en lesiones más articulares también tienen muy buenos resultados de recuperación más rápida, pero... em, también hay algunas personas que las han usado como anti-aging y también ha generado muy buen cambio, obviamente asociado, como hablábamos, a diferentes, con una cuestión más saludable. Pero no sé si me la juego a decir un solo patología, porque realmente se ha estudiado diferentes partes y en todas las patologías que se ha estudiado como que hay muy buenos resultados. En lo renal yo tengo experiencia propia, cuando yo hice mi doctorado en diabetes, nosotros afectábamos en animales en alguna parte el riñón y eso lo vimos que se regeneró al 100% de la parte renal. Entonces también tengo algo de experiencia propia, ¿no? Pero como un dato ahí de color. Pero como que la realidad es que siento que para estas cosas más complejas que hoy en día hay muy pocos resultados de realmente una eficiencia y que se mantiene en el tiempo, porque eso es muy importante, porque uno puede aplicar células y mejorar un tiempo y después, ¡boom!, decae, dependiendo obviamente de la patología. Se ha visto, por ejemplo, en nuestros pacientes de Parkinson, en el estudio clínico, después de un año, hay varios pacientes que están como si se hubiese seguido aplicando células como en el momento del estudio clínico y los pacientes no recibieron más terapia celular y están perfectos después de un año, no han cambiado su dosis de dopamina y sus cuestiones, o sea, entonces son terapias que por ahí ayudaron y regeneraron algo y se mantuvo, entonces eso también es muy importante, pero no me la voy a jugar a una sola. Yo creo que probablemente el potencial que tienen se ve amplificado en las enfermedades o en los grupos de enfermedades donde todavía hoy día no tenemos mayores opciones de tratamiento, ¿verdad? Y dentro de estas, creo que las enfermedades neurodegenerativas probablemente tengan un gran espacio para las células míos. Laura, para ya ir terminando, una última pregunta. ¿En qué año fue que se descubrieron estas células Muse? ¿Recuerdas ese dato? Sí, en 2011 empezaron las que vienen derivadas de mesenquimales y en 2012 las de tejido adiposo con las que trabajamos nosotros y en 2013 empecé yo a trabajar con esas células. O sea, a partir de 2013 que empecé con mi doctorado, empezamos a aislar estas células de forma constante. ¿Crees que todavía queden células madre o células progenitoras con potencial terapéutico pendientes de descubrir? Yo creo que sí. Es que ya no. No, yo creo que sí, Sí. que tiene que haber algo más dando vueltas, sí, tiene que haber. Es más, para mí hay algo ahí en el sistema inmune que todavía no hemos descubierto y que pueden llegar a ser. Existen un montón de terapias hoy y se sabe un montón de cosas, pero siento que hay algo ahí que todavía no lo logramos y que deben ser hasta igual de chiquitas o más chiquitas que las Muse. O sea, tiene que haber algo ahí que se nos está pasando en la cotidianidad nosotros del laboratorio que trabajamos con células y hacemos que estas células bajen y poder verlas y poder tener ahí microscópicamente hablando, obviamente, tiene que haber algo que se nos está escapando en el medio como se nos escapaban en su momento las Muse. O sea, básicamente fue porque fueron o por un error o por una curiosidad de qué será esto que está acá arriba. Y, o sea, dentro de los cultivos a veces uno estresa. Entonces yo creo que hay otras células dando vuelta que podemos llegar a en cualquier momento aparecer. Pero bueno, pensá que pasaron como 10, 11, 12 años más o menos de que desde las células madre empezaron, que en el 2000, en el 98 más o menos, la célula madre como los primeros approach ahí dando vuelta a una mesenquimal, como para pensar en alguna terapia y las embrionarias siempre obviamente se estuvo pensando, pero medio que fue en la misma época la revolución de todo eso y después de 10 años aparecieron estas y tal vez de acá a un par de años más
aparezcan unas nuevas. Claro, creo que coincidimos y lo mencionaste en esa palabra revolución, creo que coincidimos y tenemos en cierta forma la fortuna de vivir en un tiempo donde precisamente podemos ir viendo la transición en la terapéutica médica, ¿verdad? Hacia, bueno, ya estamos viviendo la parte de las terapias biológicas con el uso eh, extenso de anticuerpos monoclonales para tratar cáncer, para tratar enfermedades autoinmunes y muchísimas enfermedades, incluso de lipidemias, osteoporosis. Prácticamente, ¿verdad? Nos tocó vivir en esa transición hacia la medicina por medio de biológicos, pero creo que, en mi opinión, estamos transicionando ya hacia el siguiente escalón de la terapéutica médica, que creo que coincidiríamos quizá que son precisamente las terapias celulares. Y sobre todo aprovechando, ¿verdad? Pues el conocimiento científico que crece exponencialmente alrededor del tema, ¿verdad? Y esto no solamente de la parte de laboratorio como tal, ¿verdad? Y de la investigación preclínica en modelos animales, que es importantísima, sino pues creo que estamos también teniendo la fortuna de ver la transición, ¿verdad? O el traslado de la información del campo preclínico hacia el campo más bien clínico ya de aplicación humana. Entonces, pues Ujú. creo que vivimos en un tiempo en el cual somos afortunados de estar. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Laura, muchísimas gracias por tu participación, por acompañarnos y pues de nuevo un gran saludo desde acá, desde Costa Rica hacia Argentina. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esto, y me parece sumamente importante que se pueda difundir bien y que se pueda explicar la medicina regenerativa y las células en sí, como una fuente nueva de terapias que son seguras y que realmente es importante saber, porque a veces falta esta información, y está bueno que podamos comunicarlo de lo más sencillo posible nosotros, por lo menos. Así es. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. A vos.